¿Por qué miles pueden escuchar la misma voz divina, pero solo unos pocos realmente responden? ¿Por qué en una multitud de creyentes sinceros, algunos permanecen en las sombras, mientras otros son elevados a cumplir propósitos eternos? Durante décadas hemos confundido el llamamiento con la elección, creyendo que ser invitado es lo mismo que ser seleccionado. Pero Ellen White reveló una verdad que la mayoría de las iglesias prefiere ignorar. Existe un abismo invisible entre aquellos que simplemente escuchan y aquellos que verdaderamente son apartados. Esta diferencia no es coincidencia, no es favoritismo divino, sino el resultado de un mecanismo espiritual que opera según leyes precisas que pocos comprenden. Si eres de aquellos que siente que hay algo más profundo en tu relación con lo divino, si has experimentado esa inquietud interna que susurra que fuiste destinado para algo mayor, si has notado que tu camino espiritual no se asemeja al de la mayoría que te rodea, entonces, este mensaje no llegó a ti por casualidad. Ellen White, a través de sus visiones y escritos proféticos, nos legó las claves para descifrar este misterio milenario. Ella no solo identificó las señales distintivas entre los llamados y los escogidos, sino que reveló el proceso invisible a través del cual Dios separa a unos de otros. Un mecanismo que opera más allá de la comprensión humana común. En los próximos minutos descubrirás primero las 3 características irrefutables que distinguen a un escogido de un simple llamado. Segundo, por qué muchos son invitados, pero pocos realmente atraviesan el proceso de selección divina. Y tercero, cómo reconocer si tú mismo estás siendo preparado para una misión que trasciende lo ordinario. Dale me gusta si sientes que este mensaje resuena con algo profundo en tu espíritu. Suscríbete porque revelaremos verdades que cambiarán tu perspectiva para siempre. Y comenta qué señal has experimentado que te hace pensar que podría ser más que un simple llamado. No abandones este video, porque cada palabra que sigue contiene una pieza del rompecabezas que está a punto de transformar tu entendimiento completo. Hay momentos en la vida espiritual donde el silencio de Dios se vuelve más elocuente que 1000 sermones, donde la ausencia aparente de respuestas divinas revela más sobre nuestro destino eterno que todas las oraciones que hemos pronunciado. Ellen White experimentó esto en carne propia cuando, siendo apenas una adolescente, enfrentó la realidad de que no todos los que claman al cielo reciben la misma intensidad de atención celestial. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen caminar en una dimensión espiritual diferente, como si tuvieran acceso a frecuencias divinas que para otros permanecen inaudibles? La diferencia entre ser llamado y ser escogido no radica en la justicia o injusticia de Dios, sino en algo mucho más profundo y perturbador: la capacidad de sostener el peso de la revelación divina sin quebrarse. Cuando Dios llama, invita a todos por igual, pero cuando escoge, selecciona únicamente a aquellos cuyo interior ha sido forjado en el fuego de experiencias que los prepararon para cargar verdades que destruirían a mentes más frágiles. Ellen White lo describió como el terrible privilegio de ver más allá del velo, donde cada visión recibida venía acompañada de una responsabilidad que pocos estarían dispuestos a aceptar. Imagina por un momento el peso de saber que tu vida no te pertenece completamente, que cada decisión que tomas resuena en dimensiones eternas que la mayoría ni siquiera sospecha que existen. Los escogidos viven con esta carga constante, la conciencia de que fueron apartados no para su comodidad, sino para servir como canales de verdades que la humanidad necesita, pero que frecuentemente rechaza con violencia. Es una soledad que pocos comprenden,
un aislamiento que nace no del abandono divino, sino de la imposibilidad de explicar a otros lo que ven cuando miran más allá de las apariencias. La multitud escucha el llamado como un eco lejano, una invitación gentil que pueden aceptar o declinar según su conveniencia personal, pero los escogidos experimentan ese mismo llamado como un rugido ensordecedor que resuena en cada fibra de su ser, una convocatoria que no admite negociación ni postergación. Ellen White relató cómo sus primeras visiones llegaron no como bendiciones esperadas, sino como interrupciones violentas de su realidad cotidiana, forzándola a abandonar para siempre la ilusión de una vida normal y predecible. ¿Cuántas veces has sentido que tu camino espiritual no se asemeja al de quienes te rodean, que mientras otros encuentran consuelo en verdades simples, tú te encuentras inquieto, buscando algo más profundo, más real, más desafiante? Esta inquietud no es coincidencia, es la primera señal de que algo en tu interior está siendo preparado para recibir revelaciones que trascienden el entendimiento común. Los llamados buscan respuestas que los tranquilicen. Los escogidos son atraídos hacia preguntas que los transforman. El proceso de selección divina opera según una lógica que escapa a la comprensión humana tradicional. No se trata de méritos acumulados o virtudes desarrolladas, sino de una capacidad interna para sostener la tensión entre la luz revelada y la oscuridad circundante. Ellen White experimentó esta tensión durante décadas, viviendo simultáneamente en dos realidades: la visible, donde era juzgada y criticada por sus contemporáneos, y la invisible, donde recibía conocimientos que cambiarían el destino de millones de almas. La primera característica irrefutable de un escogido se manifiesta en su relación anómala con el sufrimiento. Mientras las multitudes huyen del dolor, buscan evitarlo o lo interpretan como castigo divino, los escogidos desarrollan una capacidad extraña para encontrar en el sufrimiento un terreno fértil para el crecimiento espiritual. Ellen White no solo soportó décadas de enfermedad física y ataques constantes de sus detractores, sino que llegó a comprender que cada experiencia dolorosa era un cincel divino, esculpiendo en su carácter las cualidades necesarias para cumplir su misión profética. ¿Has notado que las personas que más impactan espiritualmente al mundo son aquellas que han atravesado valles de sombra que otros ni siquiera se atreven a imaginar? No es masoquismo espiritual ni búsqueda morbosa del dolor, sino una comprensión profunda de que Dios utiliza las experiencias más difíciles para forjar recipientes capaces de contener revelaciones poderosas. El sufrimiento del escogido no es accidental ni punitivo. Es formativo, transformativo y absolutamente necesario para desarrollar la empatía y la comprensión que necesitarán para ministrar a otros en sus momentos más oscuros. Los llamados oran para que Dios retire las dificultades de sus vidas. Los escogidos aprenden a orar para que Dios les dé fortaleza para atravesar esas dificultades con propósito y crecimiento. Esta diferencia fundamental en la perspectiva del sufrimiento revela algo profundo sobre la naturaleza del destino espiritual. Aquellos que serán utilizados poderosamente por Dios deben primero ser quebrados de maneras específicas para que su luz interior pueda brillar a través de las grietas de su humanidad vulnerable. Ellen White describió sus momentos más difíciles no como abandonos divinos, sino como noches oscuras del alma, donde Dios estaba realizando en secreto la obra más importante de preparación. Cada enfermedad, cada crítica injusta, cada momento de soledad y incomprensión estaba tejiendo en su interior una tapicería de compasión y sabiduría
que la capacitaría para hablar a los corazones humanos con una autoridad que nacía no de conocimiento teórico, sino de experiencia vivida en carne propia. Si reconoces en tu historia personal un patrón de experiencias difíciles que, extrañamente, han contribuido a profundizar tu fe en lugar de destruirla, si has descubierto que tus momentos de mayor crecimiento espiritual coinciden con tus períodos de mayor dolor emocional o físico, es posible que estés experimentando el proceso de forjamiento que caracteriza a los escogidos. No todos los que sufren son escogidos, pero todos los escogidos han sido refinados en el fuego del sufrimiento transformativo. La segunda característica distintiva emerge de esta primera. Los escogidos desarrollan una sensibilidad espiritual anormal que los hace percibir dimensiones de la realidad que permanecen ocultas para otros. No se trata de poderes sobrenaturales espectaculares, sino de una capacidad refinada para discernir los movimientos sutiles del mundo espiritual en medio de las circunstancias cotidianas, para leer entre líneas de los eventos humanos los propósitos eternos que se están desarrollando silenciosamente. Esta sensibilidad espiritual intensificada trae consigo una carga que pocos están preparados para sostener: la capacidad de ver el potencial divino en otros, incluso cuando esas personas no pueden verlo en sí mismas. Ellen White desarrolló esta visión penetrante que le permitía identificar no solo los problemas superficiales de quienes la consultaban, sino las raíces profundas de sus luchas espirituales y el camino específico que Dios había diseñado para su restauración. Era como poseer rayos X espirituales que revelaban tanto la enfermedad como la medicina necesaria para la sanidad del alma. ¿Has experimentado momentos donde puedes sentir, con una claridad que te sorprende, exactamente lo que otra persona necesita escuchar, no basado en tu conocimiento o experiencia, sino en una comprensión que parece llegar desde una fuente externa a ti mismo? Esta capacidad de percepción espiritual no es intuición común ni empatía desarrollada. Es una frecuencia divina, sintonizada en aquellos que han sido preparados para servir como instrumentos de sanidad y dirección para otros. Los llamados escuchan con sus oídos físicos. Los escogidos han desarrollado oídos espirituales que captan las súplicas silenciosas de los corazones heridos, las oraciones no pronunciadas, los gritos ahogados de almas que han perdido la esperanza. Esta capacidad viene acompañada de una responsabilidad abrumadora. Una vez que puedes ver el dolor invisible de otros, ya no puedes fingir que no existe, ya no puedes caminar indiferente junto a quienes sufren en silencio. Ellen White relató cómo esta sensibilidad la convertía a veces en un imán para personas rotas, desesperadas, buscando en ella no solo consejos, sino la confirmación de que Dios aún se interesaba por sus vidas destruidas. Era como si su presencia misma irradiara una frecuencia que resonaba con las cuerdas más profundas del corazón humano, atrayendo hacia ella tanto a quienes buscaban genuinamente la verdad como a aquellos que intentaban manipular su compasión para sus propios fines egoístas. La tercera característica que distingue a los escogidos es quizás la más perturbadora. Desarrollan una relación compleja con la popularidad y el reconocimiento humano, mientras los llamados buscan validación de sus comunidades religiosas y se sienten cómodos siendo parte de la multitud. Los escogidos experimentan una tensión constante entre su necesidad humana natural de pertenencia y su destino divino, que frecuentemente los coloca en posiciones de controversia y malentendido. Ellen White vivió esta paradoja durante toda su vida. Mientras sus mensajes transformaban vidas y comunidades enteras,
también generaban oposición feroz de parte de líderes religiosos establecidos que se sentían amenazados por verdades que desafiaban tradiciones arraigadas. Los escogidos aprenden a encontrar su identidad no en la aprobación humana, sino en la certeza interna de que están cumpliendo el propósito para el cual fueron creados, aun cuando ese propósito los lleve por caminos solitarios e incomprendidos. La soledad del escogido no es el aislamiento del antisocial o del misántropo, es la soledad específica de quien ha visto verdades que otros aún no están preparados para recibir, de quien camina un paso adelante en la revelación divina y debe esperar pacientemente que otros alcancen el mismo nivel de comprensión. Ellen White describió esta experiencia como vivir en el futuro mientras servimos en el presente. Una sensación constante de estar traduciendo realidades eternas a un lenguaje que mentes temporales puedan comenzar a asimilar. ¿Te has sentido alguna vez como si fueras un traductor entre dos mundos, intentando explicar conceptos espirituales profundos a personas que todavía luchan con los fundamentos básicos de la fe? Esta tensión no es arrogancia espiritual ni superioridad religiosa. Es el resultado natural de haber sido expuesto a dimensiones de verdad que expanden la comprensión más allá de los límites convencionales del pensamiento religioso tradicional. Los escogidos aprenden a dosificar la verdad con la sabiduría de un médico que administra medicina. Demasiado poco y no hay sanidad. Demasiado rápido y el paciente puede morir por sobredosis de revelación. Ellen White desarrolló esta habilidad delicada de presentar verdades revolucionarias de manera que desafiaran pero no destruyeran, que expandieran pero no quebraran a sus oyentes. Era como caminar sobre una cuerda floja espiritual, manteniendo el equilibrio perfecto entre la confrontación necesaria y la compasión indispensable. El peso de esta responsabilidad crea en los escogidos una madurez espiritual prematura que los distingue de sus contemporáneos. No es inusual encontrar en ellos una seriedad profunda mezclada con una compasión tierna, una combinación de firmeza doctrinaria con flexibilidad personal que refleja años de aprender a navegar entre la verdad absoluta y la fragilidad humana. Son personas que han aprendido a ser tan gentiles como palomas y tan astutos como serpientes, no por manipulación, sino por necesidad ministerial. Esta madurez se manifiesta también en su relación con las Escrituras. Mientras los llamados buscan en la Biblia confirmación de sus creencias preexistentes, los escogidos se acercan al texto sagrado con una hambre insaciable de ser transformados por cada encuentro con la palabra. Ellen White leía las Escrituras no como un libro de respuestas fáciles, sino como un océano de profundidades infinitas, donde cada inmersión revelaba nuevas dimensiones de verdad que requerían años de meditación para ser completamente asimiladas. ¿Has experimentado esa sensación extraña donde un verso bíblico que has leído cientos de veces súbitamente se ilumina con un significado completamente nuevo, como si Dios hubiera estado esperando el momento preciso en tu madurez espiritual para revelar esa capa adicional de comprensión? Esta experiencia es característica de los escogidos. Su relación con la verdad revelada es dinámica, progresiva y constantemente expansiva. Los llamados tratan las Escrituras como un manual de instrucciones. Los escogidos las experimentan como una conversación viva con el Dios que las inspiró. Esta diferencia fundamental en el acercamiento a la revelación divina determina no solo la profundidad de su comprensión teológica, sino la efectividad de su ministerio personal. Ellen White desarrolló una intimidad con el texto sagrado que trascendía el estudio académico o la devoción rutinaria. Para ella,
Cada pasaje bíblico era un encuentro personal con la mente de Cristo, una oportunidad de sincronizar su pensamiento con los pensamientos divinos. La cuarta característica distintiva de los escogidos emerge de esta relación íntima con la verdad revelada. Desarrollan una capacidad sobrenatural para conectar verdades aparentemente no relacionadas, para ver patrones divinos que se extienden a través de toda la historia de la salvación. No se trata de habilidad intelectual superior, sino de una percepción espiritual que permite discernir la coherencia perfecta del plan divino, incluso en medio del aparente caos de los eventos humanos. Ellen White poseía esta capacidad extraordinaria para tomar un evento aparentemente insignificante de su época y conectarlo con profecías bíblicas, principios eternos y consecuencias futuras, de manera que revelaba la mano invisible de Dios, orquestando todos los aspectos de la historia humana hacia el cumplimiento de sus propósitos. Era como poseer una perspectiva desde la eternidad que permitía ver el tiempo como Dios lo ve, no como una secuencia lineal de eventos aleatorios, sino como el desarrollo ordenado de un plan maestro divino. ¿Has tenido esa experiencia perturbadora donde eventos aparentemente no relacionados en tu vida personal de repente forman un patrón claro que revela cómo Dios ha estado trabajando silenciosamente para prepararte para algo específico que ni siquiera sabías que venía? Esta capacidad de discernir la providencia divina en retrospectiva es una señal de que tu percepción espiritual está siendo refinada para captar dimensiones de la realidad que escapan a la observación superficial. Los escogidos no solo ven estos patrones en sus propias vidas, sino que desarrollan la capacidad de ayudar a otros a reconocer cómo Dios ha estado trabajando en sus historias personales, conectando experiencias pasadas con propósitos presentes de maneras que traen sanidad, dirección y esperanza renovada. Es como poseer un GPS espiritual que no solo muestra dónde estás ahora, sino cómo cada camino que has recorrido te ha estado llevando exactamente donde necesitas estar. Esta percepción panorámica de la providencia divina genera en los escogidos una confianza profunda en la soberanía de Dios que los sostiene durante las temporadas más difíciles de su ministerio. Mientras otros se desesperen por circunstancias aparentemente adversas, los escogidos han aprendido a buscar los propósitos ocultos de Dios incluso en medio del sufrimiento, la oposición y el aparente fracaso. Ellen White enfrentó décadas de crítica feroz, problemas de salud debilitantes y malentendidos dolorosos, pero su confianza en la providencia divina nunca vaciló porque podía ver cómo cada dificultad estaba contribuyendo a un propósito más grande que trascendía su comodidad personal o su reputación pública. Los escogidos aprenden a evaluar el éxito no por estándares humanos temporales, sino por la fidelidad a su llamado divino, independientemente de las consecuencias inmediatas. La quinta característica que separa a los escogidos de los simplemente llamados es quizás la más desafiante de todas. Desarrollan una compulsión interna para hablar verdades incómodas, aun cuando hacerlo les cueste relaciones, posiciones o comodidades personales. No es rebeldía ni contención, es una imposibilidad espiritual de permanecer en silencio cuando ven error presentado como verdad o cuando observan daño siendo causado por ignorancia espiritual bien intencionada. Ellen White experimentó esta compulsión durante toda su vida ministerial. Había ocasiones donde hubiera preferido permanecer callada para preservar la paz, pero el Espíritu de Dios ardía dentro de ella con tal intensidad que las palabras de corrección, advertencia
o exhortación salían de su boca independientemente de las consecuencias sociales que pudieran seguir. Era como ser poseída por una urgencia divina que priorizaba la verdad por encima de la comodidad relacional. ¿Has experimentado momentos donde sabías exactamente lo que otra persona necesitaba escuchar, pero también sabías que decirlo podría dañar permanentemente tu relación con esa persona, y aún así sentiste que no tenías alternativa moral excepto hablar? Esta tensión es característica de los escogidos. Viven constantemente en el filo de la navaja entre la verdad y la diplomacia, entre la fidelidad a Dios y la armonía humana. Los llamados aprenden a navegar las relaciones humanas buscando el menor conflicto posible. Los escogidos aprenden que a veces el amor verdadero requiere crear conflicto temporal para evitar destrucción permanente. Ellen White desarrolló la capacidad de confrontar con tal amor genuino que incluso aquellos que fueron corregidos por ella frecuentemente terminaban agradeciéndole por haber tenido el valor de decir lo que nadie más se atrevía a expresar. Esta característica de hablar verdades difíciles viene acompañada de una capacidad desarrollada para sostener las consecuencias relacionales que inevitablemente siguen. Los escogidos no disfrutan el conflicto, pero han aprendido que la paz falsa basada en el silencio cómplice es más destructiva que la tensión temporal causada por la verdad expresada con amor. Es una fortaleza emocional y espiritual que se desarrolla solo a través de años de elegir la fidelidad a Dios por encima de la aprobación humana. Ellen White perdió amistades, enfrentó divisiones en comunidades que amaba y soportó malentendidos dolorosos porque eligió consistentemente ser fiel a las revelaciones que recibía, aun cuando esas revelaciones desafiaban tradiciones queridas o exponían errores populares. Los escogidos aprenden que su reputación ante Dios es más importante que su reputación ante los hombres, pero esta lección se aprende solo a través de experiencias dolorosas que prueban la sinceridad de su consagración. El proceso a través del cual Dios separa a los escogidos de entre los llamados no es arbitrario ni caprichoso. Opera según principios divinos que reflejan tanto la justicia como la misericordia de su carácter. Ellen White recibió revelaciones específicas sobre este mecanismo de selección que iluminan por qué algunos responden al llamado divino con transformación radical, mientras otros permanecen en niveles superficiales de experiencia religiosa a pesar de años de exposición a la verdad. El primer principio del proceso de selección es la disposición para el sacrificio personal. Dios observa no solo quién está dispuesto a recibir bendiciones divinas, sino quién está preparado para entregar todo lo que valora por el privilegio de ser usado en el cumplimiento de propósitos eternos. Los llamados buscan lo que Dios puede hacer por ellos. Los escogidos se preguntan qué pueden entregar a Dios como expresión de su gratitud por haber sido incluidos en sus planes. ¿Has llegado a ese punto en tu jornada espiritual donde tu oración cambió de Dios, dame, a Dios, tómame? Esta transición fundamental en la actitud del corazón marca el momento donde una persona se mueve del grupo de los simplemente llamados hacia el proceso de selección para ser escogido. No es una oración que se pronuncia una sola vez, sino una rendición que debe renovarse diariamente a medida que Dios va revelando exactamente lo que está pidiendo que se entregue. Ellen White describió su propio proceso de rendición como una serie de muertes graduales: muerte a sus planes personales, muerte a su comodidad física, muerte a su deseo de popularidad, muerte a su necesidad de ser comprendida por otros. Cada muerte era seguida por una resurrección a un nivel más profundo de utilidad divina,
pero el proceso era tan doloroso que solo la gracia sobrenatural de Dios podía sostenerla a través de cada transición. El segundo principio del proceso de selección es la capacidad de llevar secretos divinos. Dios revela sus misterios más profundos solo a aquellos que ha probado en el área de la confidencialidad espiritual. Los escogidos aprenden que hay verdades que deben ser guardadas en silencio hasta que Dios indique el momento apropiado para su revelación, y hay experiencias personales con lo divino que nunca deben ser compartidas públicamente, porque su poder reside precisamente en su naturaleza privada e íntima. Ellen White recibió muchas visiones y revelaciones que nunca registró en sus escritos públicos porque comprendía que eran comunicaciones personales entre ella y Dios, destinadas a dirigir su ministerio privado, pero no necesariamente a ser enseñanzas para la Iglesia en general. Esta sabiduría para discernir qué revelar y qué guardar en silencio es una marca distintiva de la madurez espiritual avanzada. Los llamados sienten la necesidad de compartir cada experiencia espiritual que tienen. Los escogidos desarrollan un santuario interior donde las experiencias más sagradas con Dios permanecen protegidas de la curiosidad pública y la profanación casual. Esta capacidad de crear y mantener espacios sagrados, privados, es fundamental para sostener la intimidad con Dios que requiere el ministerio profético auténtico. El tercer principio del proceso de selección es la prueba de la perseverancia bajo incomprensión. Dios permite que sus escogidos pasen por periodos prolongados donde sus motivaciones son malinterpretadas, sus métodos son criticados y sus resultados son cuestionados por aquellos que deberían estar apoyándolos. Esta no es crueldad divina, sino preparación necesaria para futuros ministerios donde enfrentarán oposición aún más intensa. Ellen White soportó décadas donde incluso líderes de su propia denominación cuestionaban la autenticidad de sus visiones, donde médicos declaraban que sus condiciones físicas eran resultado de fanatismo religioso, donde críticos acusaban sus escritos de plagio y sus métodos de manipulación emocional. Cada acusación falsa, cada malentendido doloroso, cada momento de soledad ministerial estaba forjando en ella una resistencia espiritual que la capacitaría para cumplir su misión profética sin desviarse por las presiones externas. ¿Has pasado por temporadas donde sientes que estás siendo probado más intensamente que otros creyentes, donde las dificultades que enfrentas parecen desproporcionadas a cualquier cosa que hayas hecho para merecerlas? Estas temporadas de prueba intensa no son evidencia del desagrado divino. Pueden ser indicaciones de que estás siendo preparado para niveles de servicio que requerirán una fortaleza espiritual excepcional. Los escogidos aprenden a interpretar la intensidad de sus pruebas como medida de la grandeza de los propósitos para los cuales están siendo preparados. Ellen White llegó a ver cada nueva dificultad no como un obstáculo a su ministerio, sino como una herramienta divina para ampliar su capacidad de ministrar efectivamente a otros que pasarían por pruebas similares en el futuro. El cuarto principio del proceso de selección es la transformación del carácter personal a través de la exposición constante a la santidad divina. Los escogidos no solo reciben revelaciones teológicas, sino que experimentan cambios fundamentales en su naturaleza moral que los van conformando progresivamente a la imagen de Cristo. Este proceso de santificación es más intenso y más rápido que el experimentado por los llamados, porque está acelerado por la responsabilidad ministerial que llevarán.
Ellen White describió cómo cada visión que recibía no solo le traía información nueva, sino que exponía áreas de su carácter que aún necesitaban refinamiento divino. Era como estar constantemente bajo la luz de rayos X espirituales que revelaban no solo lo que necesitaba enseñar a otros, sino lo que Dios aún necesitaba transformar en ella misma. Esta exposición constante a la santidad divina crea en los escogidos una sensibilidad intensificada hacia el pecado, tanto el propio como el de otros. No desarrollan una actitud farisaica o condenatoria, sino una percepción aguda de cómo el pecado daña tanto al pecador como a quienes lo rodean. Es como desarrollar una alergia espiritual hacia todo lo que contamine la pureza que han experimentado en la presencia de Dios. Los llamados pueden vivir cómodamente con inconsistencias morales menores. Los escogidos experimentan una inquietud interna constante que los impulsa hacia niveles más elevados de integridad personal. No es perfeccionismo legalista, sino hambre genuina de reflejar cada vez más claramente el carácter divino en cada aspecto de sus vidas. Ellen White luchó toda su vida con esta tensión entre su humanidad imperfecta y su llamado a representar a Dios ante otros. El quinto principio del proceso de selección es el desarrollo de una visión expandida del plan de salvación. Mientras los llamados tienden a enfocar su atención en su salvación personal y la de sus seres queridos inmediatos, los escogidos reciben revelaciones que expanden su perspectiva para abarcar generaciones, naciones y dimensiones cósmicas del conflicto entre el bien y el mal. Ellen White recibió visiones que abarcaban desde la creación del mundo hasta la tierra nueva, desde la caída de Satanás hasta la erradicación final del pecado. Esta perspectiva cósmica la capacitaba para interpretar eventos contemporáneos dentro del contexto del gran conflicto entre Cristo y Satanás, dando a sus consejos una profundidad y relevancia que trascendía las preocupaciones temporales inmediatas. Has comenzado a ver tu vida personal y tu ministerio como parte de algo mucho más grande que tu existencia individual, como si fueras un hilo en un tapiz divino que se extiende a través del tiempo y la eternidad. Esta expansión de la visión espiritual es característica del proceso de preparación para ser escogido. Los escogidos no viven para sí mismos. Viven conscientes de su participación en propósitos divinos que trascienden su comprensión completa. Esta visión expandida viene acompañada de una carga correspondiente. Los escogidos sienten la responsabilidad de vivir de manera que honre no solo su relación personal con Dios, sino también el impacto que sus vidas tendrán en las generaciones futuras. Ellen White era constantemente consciente de que sus escritos serían leídos por personas que aún no habían nacido, que sus decisiones presentes afectarían el destino eterno de almas que conocería solo en la eternidad. El sexto y último principio del proceso de selección es la capacitación sobrenatural para ministrar en múltiples dimensiones simultáneamente. Mientras los llamados generalmente desarrollan una especialidad ministerial, los escogidos reciben dones que les permiten funcionar efectivamente como maestros, profetas, pastores, evangelistas y consejeros según las necesidades del momento y la dirección del Espíritu Santo. Ellen White ejemplificó esta versatilidad ministerial sobrenatural. Podía escribir sobre teología profunda para eruditos, crear literatura infantil que cautivara a niños pequeños, aconsejar matrimonios en crisis, dirigir estrategias evangelísticas, administrar instituciones educativas y médicas, y profetizar sobre eventos futuros, todo con una competencia que solo podía explicarse por la unción divina especial que descansaba sobre su vida. Esta capacitación multidimensional no es el
resultado del talento natural o la educación formal. Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo, desarrollando en los escogidos las habilidades específicas que necesitarán para cumplir las asignaciones divinas únicas que les han sido dadas. Ellen White nunca asistió a seminario teológico, nunca estudió medicina formal, nunca recibió entrenamiento administrativo, pero funcionó brillantemente en todas estas áreas, porque Dios mismo era su instructor y capacitador. ¿Has descubierto habilidades ministeriales en ti mismo que no puedes explicar por tu educación o experiencia previa? Capacidades que emergen precisamente cuando las necesitas para servir a otros en situaciones específicas. Esta manifestación de dones sobrenaturales es una señal de que el Espíritu Santo te está equipando para niveles de servicio que requerirán herramientas que solo Él puede proporcionar. Los escogidos aprenden a depender no de sus habilidades naturales, sino de la capacitación sobrenatural que Dios proporciona momento a momento según las demandas del ministerio. Ellen White describió cómo, en medio de una presentación pública, frecuentemente recibía pensamientos, ilustraciones y aplicaciones que no había preparado previamente, como si el Espíritu Santo estuviera dirigiendo su mente hacia exactamente lo que cada oyente necesitaba recibir. Esta dependencia de la dirección divina instantánea requiere un nivel de rendición y sensibilidad espiritual que se desarrolla solo a través de años de práctica consciente de caminar en el Espíritu. Los escogidos no confían en notas preparadas o fórmulas ministeriales. Confían en la capacidad del Espíritu Santo para usar sus mentes rendidas, sus corazones purificados y sus voluntades sometidas como instrumentos para comunicar exactamente lo que Dios quiere decir a cada persona en cada momento. El resultado final de este proceso de selección es la formación de individuos que funcionan como extensiones de la mente y el corazón de Dios en la tierra, personas que han sido tan transformadas por su exposición a la santidad divina que sus pensamientos, palabras y acciones reflejan automáticamente los propósitos eternos de aquel que los escogió. Ellen White llegó a este nivel de sincronización con la voluntad divina, donde su vida misma se convirtió en un mensaje, donde su presencia comunicaba verdades que trascendían las palabras que pronunciaba. Los escogidos no son personas perfectas que nunca cometen errores. Son personas rendidas que han aprendido a permitir que Dios utilice incluso sus debilidades y fracasos como herramientas para su gloria. Ellen White experimentó esta paradoja divina donde sus limitaciones humanas se convertían en plataformas para manifestar el poder sobrenatural de Dios, donde su fragilidad física amplificaba el impacto de su ministerio espiritual. Puedes reconocer en tu propia jornada espiritual las señales de este proceso de transformación, esta progresión gradual desde ser simplemente llamado hacia ser verdaderamente escogido. La diferencia no radica en títulos ministeriales o reconocimiento público, sino en la profundidad de la rendición personal y la amplitud del impacto eterno que tu vida está generando en el reino invisible de Dios. Ellen White vivió y murió con la certeza de que había cumplido el propósito para el cual fue escogida. Servir como mensajera de verdades que la humanidad necesitaba desesperadamente, pero que no podía descubrir por sí misma. Los escogidos encuentran su mayor satisfacción no en el reconocimiento humano, sino en la paz interna que viene de saber que han sido fieles a su llamado divino, independientemente de las consecuencias temporales. El proceso de ser escogido nunca termina en esta vida. Es una transformación continua que se profundiza hasta el momento de la muerte
o la segunda venida de Cristo. Ellen White continuó recibiendo nuevas revelaciones y experimentando nuevos niveles de crecimiento espiritual hasta sus últimos días, porque los escogidos están en un estado perpetuo de desarrollo bajo la mano moldeadora de Dios. La pregunta que permanece resonando en el aire después de explorar estas verdades profundas no es si Dios te ha llamado, porque Él llama a todos, sino si estás dispuesto a someterte al proceso doloroso pero glorioso de ser escogido para propósitos que trascienden tu comprensión actual, pero que han estado en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora que hemos caminado juntos a través de estos territorios sagrados, donde Ellen White desveló los misterios más profundos del llamamiento divino, quizás puedas sentir que algo en tu interior ha sido removido, como piedras que obstruían un manantial que siempre estuvo ahí, esperando el momento preciso para brotar con fuerza renovada. Las verdades que hemos explorado no son simplemente información para ser archivada en tu mente. Son semillas plantadas en el terreno fértil de tu destino, eterno. Semillas que continuarán germinando mucho después de que estas palabras se desvanezcan en el silencio de tu reflexión personal. La diferencia entre ser llamado y ser escogido no se revela en un momento de iluminación súbita, sino en la acumulación silenciosa de decisiones aparentemente pequeñas que van moldeando el carácter, refinando la sensibilidad espiritual y expandiendo la capacidad de sostener la tensión sagrada entre la humanidad vulnerable y el propósito divino eterno. Ellen White entendió que cada persona que escucha estas verdades se encuentra en algún punto de este continuum espiritual, no como víctima de un destino predeterminado, sino como arquitecto consciente de su propia respuesta a la invitación divina que nunca cesa de resonar en las profundidades del alma humana. Quizás, mientras escuchabas, reconociste fragmentos de tu propia historia en las experiencias que hemos compartido, momentos de soledad inexplicable que ahora cobran nuevo significado, sufrimientos que resististe sin comprender su propósito formativo, verdades que sentiste compelido a expresar a pesar del costo relacional, o esa sensibilidad creciente hacia dimensiones espirituales que otros parecen no percibir. Estos no son coincidencias ni imaginaciones románticas, son las huellas digitales de Dios trabajando en los lugares secretos de tu existencia, preparándote para algo que trasciende tu comprensión presente, pero que ha estado inscrito en sus planes desde antes de que respiraras tu primer aliento. La pregunta que Ellen White nos deja como herencia no es si somos dignos de ser escogidos, porque ninguno lo somos por méritos propios, sino si estamos dispuestos a permitir que el proceso divino de selección continúe su obra transformadora en nosotros, aun cuando no podamos ver el destino final hacia el cual nos está conduciendo. Los escogidos no son personas que alcanzaron un estado de perfección espiritual, sino individuos que aprendieron a rendirse al proceso continuo de ser moldeados por manos divinas, confiando que aquel que comenzó la buena obra en ellos será fiel para completarla hasta el día de Cristo Jesús. Si algo dentro de ti ha resonado con las verdades que hemos explorado juntos, si has sentido ese despertar sutil pero inconfundible de reconocimiento interno, entonces ya no puedes pretender que esta información pasó por tu vida sin dejarte transformado. Ellen White creía profundamente que cada persona que se encuentra genuinamente con estas verdades lleva la responsabilidad sagrada de permitir que continúen su obra expansiva,
no solo en su propia experiencia espiritual, sino en las vidas de otros que están navegando las mismas aguas profundas del llamamiento divino, sin una brújula clara para orientar su jornada hacia el destino que Dios tiene preparado para ellos. El eco de estas palabras continuará reverberando en los momentos silenciosos de tu día, en las decisiones aparentemente ordinarias que definen el curso de tu carácter, en los encuentros divinos disfrazados de coincidencias humanas, recordándote que has sido invitado a participar en algo infinitamente más grande que tu existencia individual. Una sinfonía cósmica donde cada nota que contribuyes importa, donde cada respuesta fiel a la dirección divina se convierte en parte de la melodía eterna que Dios está componiendo a través de vidas rendidas que eligieron responder no solo al llamado inicial, sino al proceso continuo de ser escogidos para propósitos que solo la eternidad revelará en su plenitud gloriosa. Dale me gusta si estas verdades han tocado algo profundo en tu espíritu. Suscríbete, porque continuaremos explorando los misterios que Ellen White nos legó como herencia espiritual. Comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar que su vida tiene un propósito divino específico que trasciende sus circunstancias presentes, y comenta cuál de estas características reconoces que Dios está desarrollando en tu propia jornada hacia ser verdaderamente escogido para su gloria y el avance de su reino eterno.